Gracias a todas por estar aquí. Espero que esta charla pueda ser de utilidad porque tal y como decía Luisa, pues el tratamiento quirúrgico en el cáncer de mama es uno de los tratamientos principales, ¿no? Es uno de los tratamientos por los que todas las pacientes que habéis pasado por este proceso, que estáis pasando por este proceso, pues vais a tener que realizar, ¿no? Una cirugía. Aparte también el diagnóstico, ¿no? Lo solemos dar los cirujanos y explicar. Y bueno, es un pilar muy importante, a pesar de que, como voy a ir contando ahora, pues ha ido cambiando muchísimo a lo largo del tiempo. Entonces, voy a compartir pantalla, la presentación, a ver si se ve. Si lo sé hacer. Vale, creo que sí. Sí, perfecto está. Perfecto. Entonces, para empezar, bueno, aquí he puesto un pequeño índice de la presentación porque yo quería organizarla para que entendáis un poquito cómo lo voy a ir explicando. Quería hacer una pequeñísima introducción sobre la cirugía, luego hacer una charla que intentaré que no sean más de 30 minutos, 40 minutos sobre los tipos de cirugía que hay, el por qué hacemos una cosa o hacemos la otra, cuál es el orden, ¿no?, de los tratamientos. Yo creo que todo esto... Aquí siempre surgen muchas dudas, incluso mucho impacto, mucho choque en la consulta a veces, ¿no? El por qué me operan antes, por qué no, por qué me hacen quimioterapia antes, por qué no. Y luego sí que pasaré a hacer un apartado más de preguntas y respuestas. Muchas de ellas me las habéis enviado y las he ido respondiendo también en la presentación, pero obviamente luego vamos a abrir los micros y si quedan dudas o cositas que queráis preguntar, pues bienvenidas y aquí estaré para intentar responderlas. Mi intención no es liaros más sobre la cirugía, sino intentar poner un poco de orden, ¿no?, al porqué de cada cosa y de dónde vienen las decisiones que tomamos y los tipos de cirugías que hacemos. Entonces, para empezar, una muy breve introducción, que todo esto ya sé que estáis muy familiarizadas y lo sabéis, pero bueno, para ponernos en contexto, ¿no? El cáncer de mama es hoy en día el más frecuente del mundo en la población femenina, quizá no en todo el mundo, hombres y mujeres, pero sí en las mujeres, ¿no? 1 de cada 8 mujeres padece o padecerá un cáncer de mama a lo largo de su vida. Por lo tanto, esto ha llevado a que sea uno de los tumores más bien estudiados, conocidos. Cada vez hay más herramientas terapéuticas para tratar este cáncer y el porcentaje de pacientes que se curan es muy elevado. Actualmente alcanza casi el 90%, ¿no? Antiguamente no era así, pero gracias a todos los avances científicos y descubrimientos que se han ido haciendo, introducción de nuevos tratamientos, pues ahora ya es así. Esto es una gran noticia, ¿no? Y creo que hay que seguir en ello, ¿no?, investigando. Entonces, el impacto emocional que conlleva, por eso es muy importante. A pesar de que la curación es muy elevada, es un proceso oncológico por el que hay que pasar, que requiere pues, unos años, un tiempo de adaptación, de aceptación, de tratamientos a veces muy duros, y a la vez es un tipo de tumor que afecta a una zona muy íntima de la mujer, una zona muy femenina, muy estética, muy erógena, es decir, que tiene una importancia, ¿no? Quizá cuando hablamos de, y no es por sacarle importancia a los otros cánceres que puedan surgir en otros lugares, pero cuando hablamos, por ejemplo, de un cáncer de colon, pues a nivel intestinal nosotros no tenemos una percepción física 100% de lo que es ese tumor, de que es en la zona, de aquella zona del intestino, y en cambio una cirugía en la mama, comparativamente cuando se hace en un colon, si es una cirugía más o menos normal, tiene mucha más afectación, ¿no?, a nivel emocional. Por eso es muy importante, ¿no?, hacer un tratamiento holístico integrativo, no solo tener en cuenta la parte quirúrgica, que sí que yo voy a hablar de este tema, pero no es lo único importante, sino también todo el efecto que tienen los otros tratamientos y el efecto emocional, impacto emocional que tienen las mujeres y en su contexto. Ay, perdonad, porque no sé por qué no me pasa ahora. Entonces, yo quería hacer un breve recordatorio sobre la anatomía locorregional de la mama y la axila. Esto yo creo que es muy importante porque si no es difícil entender el porqué del tratamiento quirúrgico que hacemos. Si nos fijamos en esta primera imagen, creo que sí que el cursor se ve, si no me lo decís, Luisa o Berta,
Aquí, como podemos ver, la glándula mamaria se forma y nos la tendríamos que imaginar como un árbol. Imaginaros un árbol donde hay toda la copa con todas las hojas, eso vendría a ser los lobulillos. ¿Veis todas estas zonas naranjas que hay aquí? Son los lobulillos donde se fabricaría la leche, donde se produce la leche, y luego por toda una serie de ramificaciones hay todos los conductos, que son los ductos, que van a llevar, van a conducir lo que es los líquidos, las secreciones, la leche hacia la punta del pezón, donde, como en una forma de árbol, en un tronco principal, pues saldría por el pezón, ¿no? Esto es muy importante, tener clara esta anatomía, porque los diferentes tipos de tumores van a formarse, pues, o en las zonas de los lóbulos, que serán tumores que tenderán a localizarse de forma más esparcida, o en la zona de los conductos, ¿no? En esta zona de los conductos, para mí es muy importante tener claro esto, porque hay muchas veces, y muchas de vosotras seguro que lo habéis escuchado, ya solo porque a lo mejor es vuestro único diagnóstico o porque es un diagnóstico asociado al tumor que habéis padecido, ¿no? Que sería el carcinoma ductal in situ. Cuando hablamos de carcinoma ductal in situ, estamos hablando de una entidad donde dentro de los canales, aquí lo que estoy marcando aquí, o incluso aquí, estos canales verdes que se ven dentro, empiezan a crecer células, empiezan a malignizar, pero no rompen los canales y no forman tumores invasivos hasta más adelante, que entonces sí que pueden progresar y crear tumores más invasivos. Esto para mí es importante que lo tengamos en cuenta, porque son las famosas calcificaciones, ¿no? A veces hablamos en la mamografía de esas calcificaciones que se forman como en ramas y ocupan bastante lugar, y es verdad que es una lesión poco agresiva en ese momento, poco maligna, pero sí que van a ocupar una extensión a veces muy importante que hará que nuestra cirugía tenga que ser más agresiva o más amplia, ¿no? Y que no podamos evitar el hacer a veces una mastectomía debido a este tipo de formaciones en los conductos. ¿De acuerdo? Entonces, luego aquí como parte anatómica importante también tener en cuenta que cuando hablamos de mama y de cirugía de mama, no solo hablamos de la glándula mamaria como tal, sino que también hablamos de toda la zona regional. Por eso hablamos siempre de tratamiento locorregionales, mama y axila, es decir, la mama y todos los ganglios que vemos alrededor, ¿no? Que en general se encuentran en la axila, también en otras áreas, pero no vamos a hablar de ellos, sino en la axila principalmente. ¿Veis estas formaciones verdes que hay aquí? Pues vendrían a ser los ganglios que nos defienden de procesos tanto infecciosos, inflamatorios, como cancerosos, ¿no? Las células, cuando empiezan a crecer de forma aberrante en la mama, pueden escaparse y marcharse hacia los ganglios de la axila. Eso es lo que nos puede influir mucho luego a la hora de decidir qué tratamientos vamos a hacer, ¿no? Porque no es lo mismo tener un tumor muy pequeñito localizado en la glándula mamaria que un tumor más grande en la mama, y que además pues algunas células han ido hasta la axila, y la axila pues como buena defensora ha empezado a frenar ese tumor, pero las células pues empiezan a crecer allí, ¿no? Entonces eso nos va a influir mucho en el tratamiento que vamos a escoger. Es muy importante el diagnóstico del cáncer de mama. Antes de entrar en lo que es la cirugía propiamente, sí que también quiero incidir aquí, porque el diagnóstico es muy importante que se haga de forma correcta, con todas las herramientas que tenemos hoy en día, porque si no hacemos un estadiaje correcto, es decir, si no sabemos cuánto mide esa tumoración, el nódulo que tenemos, si no sabemos si está afectando o no a la zona regional, a la zona local de la axila y de los ganglios, si tampoco sabemos si hay una afectación o una distancia, el tratamiento que escogeremos, tanto quirúrgico, como médico, como farmacológico, puede ser equivocado o no óptimo, no correcto, ¿no? Entonces es muy importante hacer un buen diagnóstico y hacerlo, si se puede, con un equipo multidisciplinario. Siempre insisto mucho en esto, ¿no? En que cada vez hay más conocimiento, hay más subespecialidad, entonces es importante que ese diagnóstico se pueda hacer en un buen comité, pues con unos radiólogos especialistas en mama, cirujanos especialistas en mama y patólogos especialistas en mama, ¿no? Y hay también los oncólogos, obviamente, para luego decidir el mejor tratamiento. Entonces, lo primero que nos encontramos normalmente, es la consulta de la paciente. Muchas veces es por una autopalpación, yo me he notado un bulto, o en una mamografía de cribado hemos visto unas calcificaciones, que es la típica imagen, o una distorsión, alguna cosa diferente a lo que teníamos en las mamografías previas,
o a través de hallazgos de otras pruebas. Me han hecho un TAC por otro tema y resulta que han visto un nódulo en la mama, ¿no? Esto es lo que nos lleva muchas veces a consultar para valorar si puede haber algún problema en la mama. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el estadiaje locorregional. Como bien decía, saber lo que ocupa y la extensión que tiene, ¿vale? Esto lo haremos a través de las pruebas de imagen, la mamografía, la ecografía y la resonancia. Luego haremos un estadiaje a distancia. Es importante que cuando tenemos un diagnóstico de certeza en la mama, tenemos que ver que no haya nada en otro sitio, pues para poder tratar localmente la mama y no olvidarnos del resto del cuerpo, ¿no? Y luego es muy importante definir el tipo tumoral. Entonces, si vamos más al detalle de esto, aquí lo que podemos ver es el diagnóstico local. ¿Cómo lo haremos? Pues principalmente con la mamografía. Si veis esta imagen, yo las he puesto las tres a la vez. Perdonad porque a lo mejor así os lía un poco, pero bueno, aquí si veis el puntero, la imagen que os estoy señalando, la que está en la izquierda, sería la imagen de una mamografía. Veis que es una imagen blanca y negra, es muy difícil de ver, pero si veis aquí donde os estoy señalando, hay como un nódulo, ¿vale? Hay como una zona blanca densa. Aquí es la primera imagen que nos permite ver que aquí hay alguna cosa que no es de la mama normal. Entonces, esto, si luego lo miramos por ecografía, podemos ver una imagen parecida a esta. Pero aquí os estoy enseñando una imagen muy clara, muy evidente. No todas las imágenes son tan claras, no todas las mamas se ven tan nítidas y los nódulos se ven tan bien. Y por eso es muy importante, en algunos casos, no en todos, poder ver la imagen por resonancia. Y es esta que tenemos aquí más grande, donde la resonancia nos permite ver muy bien al detalle, con mucha sensibilidad, el tamaño y la extensión real que tiene el nódulo. Incluso si hay algún foco más que nos pueda haber pasado desapercibido por mamografía y ecografía. Insisto en que esto no es 100% necesario hacerlo en todas las pacientes, simplemente en aquellas mamas donde tenemos dudas del tamaño por mamografía o ecografía, donde no vemos claro el resto de la mama, entonces sí que es muy importante poderlo definir. También es importante la resonancia. Cuando vamos a hacer primero un tratamiento con quimioterapia, como luego ese tumor muchas veces va a desaparecer o va a disminuir mucho, la resonancia allí también nos ayuda mucho a ver la evolución. ¿Vale? Todo esto que explico ahora parece como irrelevante, no importante sobre el diagnóstico, pero es que todo esto va a influir mucho en el tipo de cirugía que vayamos a hacer. ¿De acuerdo? Fijaros ya aquí que seguramente podéis intuir, ¿no? Podríais intuir qué tipo de cirugía yo me plantearía hacer en una paciente que tiene este tamaño de mama, veis la glándula mamaria aquí, con este tamaño de tumor. Esto lo hablaremos más adelante, pero yo ya me podía empezar a cuestionar si me veo capaz de sacar esta lesión con márgenes de seguridad preservando el resto de la mama o no, ¿no? Aquí a priori yo ya os diría que yo creo que sí que podríamos hacerlo, ¿no? Lo que llamamos una cirugía conservadora. Y luego no nos podemos olvidar nunca de la axila, lo que decía antes, es importante hacer la ecografía axilar para ver si hay ganglios que nos puedan parecer sospechosos o no. En caso de que sean sospechosos, habrá que sacar siempre una muestra, una biopsia, que la haremos con una aguja más finita para demostrar o para confirmar si hay o no una afectación ganglionar. Todo esto va a repercutir en los tratamientos que vamos a escoger. Obviamente, un nódulo en la mama nunca podremos decir que es maligno seguro, que es un carcinoma seguro, hasta que no tengamos una biopsia, como os marco aquí, que nos lo confirme y que el patólogo lo vea en el laboratorio y nos diga qué tipo de tumor tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez sabemos el tamaño tumoral que tenemos, vamos a hablar del tipo tumoral. Aquí he intentado hacer de forma muy esquemática y que me perdonen, además los oncólogos si ven esto me dirán, bueno, a lo mejor nos viene bien así. Yo en la consulta suelo explicarlo así, cojo un papel normalmente e intento explicar los tipos de tumores que hay, los nombres y apellidos que les vamos a poner, que esto nos lo va a dar el patólogo con la biopsia, porque esto es muy relevante, es muy importante a la hora de decidir qué cirugía haremos y qué tratamiento haremos. Entonces yo, para intentar resumirlo, aunque hay muchos más detalles, muchas más características muy concretas que podríamos explicar, pero no quiero liaros, lo que en global podríamos explicar es que de entrada tenemos, como veis aquí en la izquierda,
dividimos sobre todo en dos grandes bloques, los tumores luminales, que serían los hormonales, y los no luminales, que son los no hormonales. ¿Qué significa? Yo lo explico muchas veces así, es como que el tumor luminal expresa unos receptores en sus células que se alimentan de hormonas, que reciben hormonas, estrógenos y progesteronas, hormonas femeninas. Los no luminales no lo expresan. Y luego tenemos aquí en medio, como veis, el ER2. El ER2 es esto seguro que muchas de vosotras lo habéis escuchado pues de compañeras o en la propia consulta o porque vosotras mismas habéis tenido un cáncer de mama que expresa el ER2. El ER2 es un gen, una molécula que se expresa también en la pared celular y les da una característica muy específica a las células tumorales, ¿no? Que esto nos va a permitir que se beneficien de ciertos tratamientos biológicos, que esto lo explicaré ahora más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos... dentro de los tumores hormonales hablaremos de los luminales A y de los luminales B. La gran diferencia entre ellos, sobre todo, es que los luminales A son tumores que crecen lentamente, que su índice de proliferación es lento, el famoso Ki-67, que seguro que también habéis escuchado muchas, que va del 0 al 100%. Habla de a qué velocidad se reproducen estas células. Los luminales A son tumores hormonales que van lentos, menos agresivos. Y los luminales B pueden ser luminales B o porque van más rápido o porque alguna de las moléculas de hormonas no la expresan, una de las dos, estrógenos o progesterona, o porque además expresan el ER2, que es esta molécula que os comentaba ahora, que le da una característica muy específica. Entonces tenemos los luminales B, ER2 negativo y los ER2 positivo. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta, son nombres y apellidos, porque esto nos va a cambiar mucho, no solo el pronóstico, sino el tratamiento que vamos a hacer y va a permitir que hagamos el tratamiento más específico, más adecuado. Luego, si miramos el ER2, podemos tener el ER2 asociado a un tumor hormonal o el ER2 puramente, son tumores que solo expresan esta molécula ER2, ¿de acuerdo? Y finalmente, hablaremos de los tumores no luminales o triple y tampoco ER2, que son los triple negativos. Triple negativo porque no expresan ni estrógenos, ni progesterona, ni la molécula ER2. Por tanto, estos son unos tumores con otras características, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Pues que sabemos que los tumores luminales se van a beneficiar de la hormonoterapia, tratamientos antihormonales, ya sea, bueno, eso seguro después de la cirugía, pero también a veces antes, ¿de acuerdo? Esto también lo comentaremos ahora. Y por otro lado, muy importante aquí, la distinción, la diferencia es que en general, y lo digo, es en general, porque luego vamos a matizar, hay pacientes con cierta edad que no van a hacer ciertos tratamientos o con ciertas patologías de base, pues de cardiología o de otras enfermedades que no les van a permitir hacer ciertos tratamientos, ¿de acuerdo? Pero en general, aquí he puesto una línea de división donde es interesante ver que la mayoría de tumores luminales B, no luminales, pero con expresión de HER2 o triple negativo, se van a beneficiar de un tratamiento con quimioterapia, ¿de acuerdo? Porque el tratamiento con quimioterapia puede reducirlo no solo a nivel local, sino también a nivel sistémico. Si alguna célula, por invisible que sea, por microscópica que sea, está en algún lugar, ese tratamiento va a ir a atacar en esa zona, ¿de acuerdo? Entonces, es importante ver esta distinción, ¿no? Saber que los luminales A son tumores menos agresivos que seguramente se benefician mucho más del tratamiento quirúrgico únicamente con hormonoterapia y no de quimioterapias, ¿de acuerdo? Luego también hay los tratamientos biológicos que también habéis escuchado o habéis recibido muchas de vosotras, como el trastuzumab y el pertuzumab, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez más va avanzando la ciencia y van apareciendo nuevos tratamientos diana que van contra moléculas específicas. Finalmente, y solo de forma de repaso, no siempre es obligatorio, pero muchas veces en el diagnóstico, sobre todo cuando tenemos tumores muy grandes o con mucha afectación o de bastante agresividad, pedimos el estudio de extensión, ¿no? Para ver que no hay afectación en los lugares más habituales del resto del cuerpo, como es la gamografía ósea para ver los huesos, el TAC
de tórax y abdomen, donde podremos ver que a nivel de pulmón y a nivel intestinal, hígado, esté todo bien. Y luego una analítica con marcadores tumorales, que esta sí que la pedimos a todas las pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, ¿no? Cuando tenemos el diagnóstico definitivo de cáncer de mama, hemos podido poner nombres y apellidos, y sabemos cómo está localizado, el tamaño que tiene y la afectación local de la mama y la axila, y descartamos que no haya una afectación a distancia, o lo confirmamos. Cuando tenemos todos estos datos, podremos escoger el tratamiento más adecuado, ¿de acuerdo? Y ahí es donde tendremos que personalizar el tratamiento, tanto médico, farmacológico como quirúrgico. Una frase habitual, ¿no?, en la consulta con la que yo me encuentro: doctora, ¿me va a operar pronto? Sí, ¿no? Porque quitar el tumor lo antes posible y dejar toda la zona limpia es la forma de curarme, la única forma de curarme, o la más importante, ¿no? Esto es muy habitual y la verdad es que muchas de vosotras o muchas pacientes que sé que van a venir más adelante, realmente vienen muy convencidas o venís muy convencidas de que lo más importante es operar. Lo más importante es operar, sacar esa tumoración y sobre todo si es grande, para evitar que eso se extienda y que me afecte más allá. Y no digo que no sea verdad, pero no es bien así. Antiguamente sí que era así, pero ahora las cosas han cambiado. Si nos remontamos un poco en la historia, la verdad es que información sobre cáncer de mama, cirugías de mama y de que esta entidad existía, la tenemos de siglos y siglos y siglos. Es decir, antes de Cristo ya hay imágenes y papiros donde se ve claramente que esto ya existía. Pero yo no me voy a remontar tan al pasado y me iré alrededor de 1880 más o menos, ¿no? Si nos remontamos ahí, sí que la única curación cuando aparecía un cáncer de mama era la quirúrgica. ¿Eso que implicaba? Una cirugía muy radical. Veían que había mujeres que padecían, siempre digo mujeres con todo mi respeto, pero bueno, tenemos que saber que de cada 100 diagnósticos que hacemos, uno es en un hombre, ¿vale? Pero bueno, me refiero siempre a la mujer porque obviamente es el más habitual. Había mujeres que tenían un tumor en el pecho, les salía un tumor en el pecho y se iba creciendo, y si eso no lo frenaban de alguna forma, pues al final acababa invadiendo y pues la mujer al final pues se moría, ¿no? La única forma que tenían en ese momento de solucionarlo era hacer una cirugía muy radical. Y muy radical significa, lo que he marcado aquí en la redonda en esa época, lo que era una mastectomía radical, que implicaba sacar la mama completa, la glándula mamaria, todo el músculo pectoral que se encuentra debajo de la mama y también todas las cadenas de todos los ganglios linfáticos, que hay diferentes niveles en la axila. Eso lo propuso el doctor Halsted y era, bueno, el tratamiento óptimo y único posible para curar. También se veía que luego, con los años, ¿no?, 2, 3, 4, 5 años, a pesar de este tratamiento tan radical, que aunque el tumor midiera 4 centímetros, ellos lo sacaban absolutamente todo y todos los tejidos de alrededor, a pesar de este tratamiento, veían pues que estos tumores volvían a salir, quizá en la otra mama, quizá en la misma zona o en otros sitios del cuerpo, ¿no? Por tanto, con esto ya empezamos a deducir que lo único importante no es el tratamiento quirúrgico, sino que es uno de los tratamientos importantes, pero quizá no el único o no el más importante. Luego, si ya vamos avanzando en el tiempo y nos vamos más hacia los años 70, 80, 90, vemos que empiezan a aparecer las primeras quimioterapias y allí se empieza a ver que estos tratamientos pueden reducir los tumores, o que mujeres que han sido intervenidas de un tumor en la mama, al darle quimioterapia luego, su supervivencia aumenta muchísimo y se conseguía que estos tumores muchas veces no volvieran a salir, ni en la mama ni en otros lugares, ¿no? Es a partir de aquí cuando se ve el beneficio de estas quimioterapias, y también con la aparición de la radioterapia, que empezamos a hacer, como veis en esta redonda roja, cirugías más conservadoras. ¿Por qué? Porque al poder dar radioterapia en la mama, se descubre que
complementariamente a una cirugía conservadora, si preservamos el resto de la glándula mamaria y solo sacamos el nódulo afectado con márgenes de seguridad, resulta que dando radioterapia después se conseguía que ninguna célula o sea, que ese tejido de allí no volviera a ponerse enfermo, ¿vale? Que las células no se escaparan hacia las zonas, a los tejidos de alrededor del tumor y que por tanto se pudiera conservar la mama. ¿De acuerdo? Esto en esa época, en los años 70, 80, se hacía solo en pacientes que tenían tumores muy pequeños, normalmente como mucho de 2-3 centímetros. Nunca se proponía en pacientes con tumores más grandes. Además, en esa época aún la cirugía seguía siendo el primer tratamiento posible. Es decir, una mujer cuando tenía un diagnóstico de cáncer de mama, lo primero que se le proponía siempre era la cirugía. Es decir, vamos a quitar esto, vamos a limpiar bien y luego ya daremos un poco de radioterapia, daremos quimioterapia para mejorar tu supervivencia y que esto no vuelva a salir, ¿de acuerdo? En cuanto a la axila, en ese momento se seguía haciendo siempre el vaciado axilar, independientemente de si la axila estaba afectada o no. De hecho, seguramente ni siquiera se hacía un buen estudio de la axila en ese momento. Directamente había que vaciar porque se consideraba que era la forma más segura de operar a estas pacientes y evitar que eso volviera a salir. Imaginaros la de pacientes, ¿no?, que recibieron una linfadenectomía, un vaciado ganglionar, les sacaron todos los ganglios y que seguramente luego los analizaban y todos esos ganglios estaban limpios, ¿vale? ¿Hasta qué punto esto era útil o no? En ese momento se creía que sí, ¿no? Yo creo que en cada momento de la vida intentamos hacer aquello que creemos que es lo mejor o que hemos demostrado que es lo mejor. Es muy fácil, ¿no?, hablar del pasado con el conocimiento actual. Si seguimos en la curva del tiempo, y ya para acabar, ya empiezan a aparecer muchos más fármacos más dirigidos, como el que os comentaba, trastuzumab, pertuzumab, biológicos, que son diana y que nos permiten reducir, casi hacer desaparecer estos tumores, ¿no? Entonces es aquí cuando empiezan a plantearse no solo reducir mucho la cirugía, porque tenemos tratamientos que pueden reducir los tumores, sino además empezar a hacer tratamientos sistémicos, globales, farmacológicos antes de la cirugía para conseguir varios beneficios que ahora os voy a comentar, ¿no? Este sería el resumen. Fijaros, ¿no?, la diferencia entre lo que sería una imagen de una mastectomía habitual, que es sacar toda la glándula mamaria, con una cirugía tan poco invasiva como esta, donde veis aquí, ¿no?, una cicatriz alrededor del pezón, que además esta es bastante reciente, o sea que esto con el tiempo incluso casi ni se ve, ¿no? Esta segunda, que vemos una cicatriz aquí también, vertical, bastante disimulada, y esta tercera, de hecho, es una mastectomía donde han vaciado toda la glándula y se ha hecho una reconstrucción, ¿de acuerdo? ¿Veis toda esta cicatriz que queda aquí superior? Esta paciente se hizo una mastectomía y luego una reconstrucción. Es decir, que va mejorando y va cambiando muchísimo el tipo de cirugía. Vamos de más radical al inicio a cada vez menos radical, haciendo lo que llamamos tumorectomías, cirugías oncoplásticas y reconstructivas, ¿no? Y luego, muy importante, a partir del año 2000 lo que aparece es la biopsia del ganglio centinela. Esto ha cambiado radicalmente la morbilidad, es decir, las secuelas que pueden quedar en una cirugía. Porque si antiguamente, como os comentaba, se sacaban todos los ganglios, ahora ya solo se sacan todos los ganglios en circunstancias muy concretas, ¿no? Cuando la axila está claramente afectada, cuando no ha habido una buena respuesta al tratamiento, pero si no tenemos una sospecha inicial de que en la axila haya una afectación, de entrada, el tratamiento que hacemos quirúrgico en la axila es la biopsia del ganglio centinela, que eso implica sacar 1 o 2 ganglios, que os lo voy a explicar ahora, ¿de acuerdo? Entonces, como resumen, ¿no?, evolución en el tiempo. Surgen disciplinas como la oncología médica, antiguamente no estaba, la oncología radioterápica, que conjuntamente contribuyen a la curación del cáncer de mama por la aplicación de nuevos tratamientos como es la hormonoterapia, la quimioterapia y los tratamientos biológicos. Por tanto, esto conlleva a que cada vez más se tenga que hacer todo un equipo multidisciplinar y que todos estos tratamientos influyan y repercutan de una forma extrema en la cirugía. Todo esto, gracias a todo esto, podemos ahora hacer cirugías mucho menos radicales, mucho más conservadoras, mucho más estéticas. Si no, no sería posible, ¿eh? Tendríamos que ser mucho más radicales.
Entonces, con el tiempo también se ha demostrado que la eficacia de la cirugía conservadora, siempre y cuando demos radioterapia, porque cuando hacemos cirugía conservadora hay que añadir radioterapia para asegurar que queda limpio los márgenes y que no vuelva a salir para disminuir la recidiva, se ha conseguido ver que la eficacia de esto es igual a la de hacer una cirugía más radical en la mama, tipo mastectomía o linfadenectomía. De todas formas, hay que poderlo hacer y eso también os voy a explicar ahora. No siempre podemos hacer esto, una cirugía conservadora. La biopsia del ganglio centinela es lo que también ha contribuido a estudiar los ganglios de una forma mucho más específica con los primeros ganglios de la cadena linfática sin tener que hacer un vaciado completo. Y bueno, como os decía en resumen, ¿no? Hemos pasado a hacer una cirugía muy radical a cada vez más conservadora. ¿Cuál es el objetivo entonces y la utilidad de la cirugía? Pues como os comentaba, la cirugía y la radioterapia, eso creo que es algo que muchas veces confunden, ¿no? A veces yo me he encontrado con varias pacientes, ¿no? Que en la consulta me habéis preguntado, pues si hago radioterapia no tendré que hacer quimioterapia, o si hago quimioterapia o hormonoterapia, entonces me ahorro la radioterapia. Es decir, no tiene nada que ver. La radioterapia y la cirugía son tratamientos locales, son locorregionales, lo que comentábamos al principio, en la mama y la axila, para controlar la zona local, ¿de acuerdo? Entonces, controlan de forma local el tumor y regional de la enfermedad, y también nos puede servir la cirugía y la radioterapia para paliar síntomas locales. Es decir, hay mujeres que a lo mejor no son tributarias a que las operemos, pues porque no pueden entrar en un quirófano o porque tienen metástasis en varios sitios y no está indicada hacer una cirugía local, pero a lo mejor esa mama pues está sufriendo pues porque hay una úlcera o porque hay sangrado o porque está creciendo muy rápido el tumor en la mama, entonces ahí sí que estaría indicado hacer también una cirugía para paliar síntomas. Y el objetivo principal es evitar que ese tumor vuelva a salir a nivel local, a nivel de mama y axila. Entonces, por otro lado, tenemos los tratamientos farmacológicos, que su utilidad y su importancia son el control tanto local como a distancia de la enfermedad. ¿De acuerdo? Por tanto, es imprescindible combinar la cirugía y la radioterapia con los tratamientos farmacológicos. ¿Vale? Y también los tratamientos farmacológicos sirven principalmente para evitar recaídas a largo y medio plazo. ¿De acuerdo? Su combinación es lo que nos van a permitir la remisión de la enfermedad durante muchísimo tiempo o para siempre. Entonces, ahora sí que ya entramos directamente en la cirugía. ¿Qué tipos de cirugía tenemos? Pues principalmente, yo los voy a poner en bloques y luego hay muchos matices y si me queréis preguntar, no os he querido poner demasiados detalles porque realmente cada mujer es un mundo, cada cirugía es un mundo, cada mama es un mundo, entonces sí que podemos resumir, englobar los tipos de cirugía que hay, pero luego hay muchos matices, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente tenemos la cirugía más radical que tenemos hoy en día, que es la mastectomía. Esto implica sacar lo que es la glándula mamaria. Habitualmente, si no hay una reconstrucción, luego se hace también incluyendo, como veis aquí en este dibujo, ¿no? Que marca en rojo lo que sería la incisión. Se saca la areola y el pezón, el complejo areola y pezón, porque de hecho son las zonas de más riesgos donde más se acumulan todos los canales, como os explicaba al principio, y glándula. Y la piel, cuando no hacemos una reconstrucción, tiene que quedar lisa, no podemos dejar piel que cuelgue porque eso pues, generaría complicaciones y un resultado estético peor, ¿de acuerdo? Esta mastectomía, que implica sacar toda la glándula mamaria, pero no el músculo pectoral hoy en día, a no ser que sea necesario porque el tumor esté tocando esa zona y haya que también extirpar una parte, puede reconstruirse o no, puede ir con reconstrucción o no. Aquí a la derecha veis, ¿no? Una mujer inicialmente que tenía una mastectomía hecha y que posteriormente le han hecho una reconstrucción, y no solo una reconstrucción de su mama izquierda, sino que también le han hecho una reducción hipexia de la mama contralateral de la derecha para que quede una simetría, ¿de acuerdo? A nivel de cirugía conservadora, cuando no hacemos una mastectomía y nos planteamos hacer una cirugía conservadora,
vemos que hay muchísimos tipos. Podemos plantear una tumorectomía, que vendría a ser sacar el tejido maligno con tejido sano alrededor, como veis aquí, o hacer patrones oncoplásticos. Aquí yo lo que he puesto como imagen son los patrones oncoplásticos, para que veáis, y hay muchísimos, muchísimos más, que hoy en día, según la localización del tumor y el tamaño, si preveemos que hay que sacar un volumen bastante importante de la mama, podemos plantear hacer diferentes incisiones y mover lo que es la glándula mamaria por dentro para que luego, a pesar de que la mama pueda quedar más pequeña, quede igualmente estética, quede con una forma pues, aceptable y cosmética, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis aquí, ¿no? Vemos un patrón donde se saca un tumor, por ejemplo, en este primero de aquí, ¿no? Hay un tumor pequeñito en la zona inferior y lo que hacen es entrar a través de la areola, subir la areola y por dentro sacar también con una incisión vertical toda esta área de aquí, y al movilizar la areola hacen que luego la areola no quede hacia abajo, ¿no? Porque si nos llevamos todo el tejido inferior, que aquí sería bastante, luego la mama puede quedar muy deformada, puede quedar la areola mirando totalmente hacia abajo, y si luego además le añadimos radioterapia que tiende a encoger los tejidos y a hacer más retracción de las cicatrices, pues el resultado estético podría ser muy, muy malo. Entonces, de ahí que nos planteemos hacer todo de patrones oncoplásticos que requieren pues, su conocimiento, su formación y también su tiempo para realizarlos, ¿de acuerdo? Incluso mujeres que tienen mamas muy grandes o con mucha caída de la mama, se puede llegar a plantear hacer tipo patrones de reducción, incluyendo en ese patrón de reducción, en ese tejido que vamos a quitar, pues lo que es el tumor con márgenes de seguridad, ¿de acuerdo? Como veis aquí en estas imágenes, donde veis las incisiones iniciales, el tejido que quitamos y cómo quedaría al final, ¿no? Las cicatrices finales. Esto como cirugía de la mama. Luego ya hablaremos más del tema de los márgenes quirúrgicos, de cuándo podemos hacer, la cirugía conservadora o cuándo no, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya os adelanto que esta cirugía que estoy proponiendo aquí, tipo patrones oncoplásticos, que los planteamos cuando hay que sacar un volumen importante de la mama, de entrada solo lo podemos plantear con tumores que, a pesar de que sean grandes, al sacarlos, luego el resultado estético vaya a quedar más o menos bien. Es decir, cuando nos planteamos sacar un porcentaje muy grande de la mama, más del 30%, la probabilidad de que esa forma del pecho quede mal es muy alta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí que ya entraríamos en la duda de si hacer o no una cirugía conservadora. Ya no tanto por la seguridad oncológica, sino por el resultado estético que va a quedar. ¿De acuerdo? En cuanto a la axila, ¿qué tipos de cirugía podemos hacer en la axila? Aquí también quiero hacer comentar un tema, que es que la axila se interviene, pero la decisión de si se hace una cosa u otra en la axila no depende estrictamente de lo que hagamos en la mama. Hay tendencia a pensar, luego sale una pregunta más adelante que ya la estoy respondiendo ahora, pero la voy a volver a comentar. Hay tendencia a pensar que cuando hacemos una mastectomía implica vaciar los ganglios de la axila. No, 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 esto no es así para nada, ¿no? Podemos tener que hacer una mastectomía a una mujer por ciertos motivos, o porque el tumor es muy grande, o porque invade la piel y eso no nos permite hacer una conservadora, o porque tiene un pecho muy pequeño y hacer una conservadora en esa mujer no va a quedar para nada estéticamente bien. Pero si esa mujer, la axila el estudio axilar que le hemos hecho inicialmente no presenta ningún ganglio afecto o de sospecha, de entrada le vamos a plantear una biopsia del ganglio centinela, ¿de acuerdo? ¿Qué es la biopsia del ganglio centinela? Pues significa sacar el primer ganglio de la cadena de todos los ganglios que hay en la axila que reciben el drenaje de la mama. ¿Veis aquí? En esta primera imagen vemos que hay una mama con un tumor dibujado, y luego hay toda esta cadena de ganglios que están en la zona regional de la axila, ¿de acuerdo? Y todos los canales que van hacia la mama. Pues todos los líquidos y linfáticos que vienen de la mama van hacia la axila. Como veis aquí, abajo de todo esta imagen donde hay un tumor dibujado de color rosa, donde pone la letra A, aquí os fijáis que os hace un esquema yo creo que muy representativo, muy ilustrativo de lo que pasaría, ¿no? Si una célula de estas rosas
se escapa del tumor. Normalmente, el primer sitio donde se queda enganchado, donde va a querer crecer y desarrollarse, será el ganglio centinela. Es el primer ganglio que recibe, como dice bien el nombre, el centinela, que recibe el drenaje. Por tanto, si a pesar de que no lo hayamos visto por ecografía, alguna célula se ha escapado y se ha ido a los ganglios, eso lo veremos en el ganglio centinela. Por eso, a través de un contraste que solemos poner el día antes de la cirugía, como veis aquí en la imagen, ¿no? Aquí se ve en azul porque es más representativo, pero normalmente lo hacemos con un contraste radiactivo, también se puede hacer con un colorante, que lo podemos hacer el mismo día de la cirugía, o en otros centros donde no tengan medicina nuclear y no puedan poner el tecnecio radiactivo, pues le pondrán otro tipo de marcador, ¿de acuerdo? Pero la cuestión es poner un líquido en la zona del tumor para que este líquido vaya drenando hacia los linfáticos y el día de la cirugía nos ayude con una sonda a detectar cuál es el primer ganglio que recibe el drenaje. Os fijáis aquí en esta segunda imagen donde se ve en azul los dos primeros ganglios que reciben el drenaje del tumor. Estos hay que quitarlos durante la cirugía, a pesar de que el nombre dice biopsia del ganglio centinela, biopsia del ganglio centinela implica extirparlo, implica quitarlo. Pero como podéis ver hay muchos más y los efectos secundarios serán poquitos. ¿De acuerdo? Estos ganglios hay que mandarlos al patólogo para que los analice. La otra pregunta habitual, ¿no? ¿Esto lo analizan en el momento de la cirugía? No siempre. Cada vez, antiguamente sí, cuando se introdujo el ganglio centinela se hacía siempre en el momento de la cirugía y si había un mínimo de afectación, aunque fuera una sola célula maligna en el ganglio, luego se completaba con el resto del vaciado axilar, pero con el tiempo se vio que no era necesario hacerlo así, porque a veces solo se afecta el primer ganglio y no hay otros ganglios afectados. Entonces esto muchas veces, el estudio del ganglio afectado, del ganglio centinela, lo hacemos los días próximos a la cirugía, ¿de acuerdo? Y luego ya cuando la paciente viene a la consulta a recoger los resultados de cómo ha ido en la cirugía, pues solemos tener el resultado del ganglio, que muchas veces suele ser negativo cuando la ecografía inicial era negativa, ¿de acuerdo? Fijaros la diferencia, ¿no? de lo que sería una mastectomía con linfadenectomía a lo que es una cirugía conservadora, como vemos en esta imagen de aquí, tiene una cicatriz alrededor de la areola y una cicatriz muy pequeñita aquí en la axila, que es la que han utilizado para sacar el ganglio centinela, ¿de acuerdo? En contrapartida al ganglio centinela tenemos la linfadenectomía. Esto sería todo lo contrario, ¿de acuerdo? El ganglio centinela nos ayudará a ver si está afectado o no el primer ganglio de la axila y la linfadenectomía nos ayudará a analizar todos los ganglios. ¿Cuándo la realizamos esta linfadenectomía? Pues o bien cuando el ganglio centinela es positivo o francamente positivo y decidimos con todo el comité que hay que seguir vaciando la axila, o cuando de entrada nos encontramos con una paciente que ya tiene los ganglios afectados desde el inicio. Viene a la consulta y estos ganglios o bien se palpan o bien los hemos biopsiado porque los hemos visto con ecografía y son positivos. Muchas veces, porque aquí muchas estaréis pensando en el tema de las quimioterapias, hoy en día, y esto es muy novedoso, tenéis que saber que antiguamente solo que viéramos un ganglio afectado en la axila, esto antiguamente, estoy hablando de a lo mejor hace 5 o 10 años, no más. Esto implicaba hacer una linfadenectomía, que significa vaciar, sacar todos los ganglios que hay en esta área. ¿Veis que hay como 3 colores? Normalmente hablamos de los 3 niveles, ¿de acuerdo? El primero, el segundo y el tercero. El primero y segundo son los que actualmente aún seguimos vaciando, que son este verde y este azul. El tercero, que es el lila, son unos ganglios que se encuentran mucho más superiores hacia la clavícula y que además cada vez se extirpan menos porque dan muchos efectos secundarios y a su vez no es tan útil sacarlos. Porque ¿cuál es la utilidad de la linfadenectomía? Principalmente es conocer el estado de la axila, ¿de acuerdo? No es tanto la intención curativa, sino de estudio, de conocimiento, de conocer el pronóstico, porque si yo saco, por decir algo, 15 ganglios de la axila, ¿no? O hago un vaciado de la axila y saco 15 ganglios y de esos 15 ganglios resulta que 5 están afectados,
no es lo mismo que esté 1 o que esté en 10, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, conocer esto, porque esto va a influir muchísimo en los tipos de tratamientos que demos, si daremos más o menos quimioterapia, más o menos tiempo, un tipo u otro, y saber cuál es el riesgo, ¿no?, de esa paciente para de que este tumor vuelva a salir, ¿vale? Entonces, basándonos volviendo a lo del vaciado y los niveles, ahora, hoy en día, solemos sacar el nivel 1 y nivel 2 y lo solemos hacer cuando esos ganglios están afectados. Lo que comentaba antes, hoy en día hay pacientes que cuando hacemos el diagnóstico vemos que hay un ganglio o 2 o 3 o 4 afectados en la axila, ¿de acuerdo? Esto muchas veces solo por el hecho de, sea el tipo de tumor que sea, luminal, ER2, da igual, solo por el hecho de tener afectación ganglionar, muchas veces eso nos lleva a querer dar primero un tratamiento sistémico con quimioterapia. Muchas veces, cuando damos este tratamiento, vemos con el estudio posterior al tratamiento que esos ganglios parece que han desaparecido, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, hoy en día, sí que hay pacientes que cuando vemos una respuesta muy buena con el tratamiento, que esto es muy habitual, por ejemplo, en pacientes que tienen tumores con la expresión del ER2 o en triple negativos, sí que planteamos ahora ya el poder sacar el ganglio centinela junto con un ganglio marcado previamente antes de la cirugía. ¿De acuerdo? Esto ya es muy complejo, pero bueno, seguramente más de una habéis pasado por ello o os han planteado este tipo de cirugía y la explicación es esta, ¿no? Es que gracias a que con los tratamientos podemos conseguir una remisión completa en muchas ocasiones del tumor en la mama y en la axila, eso nos permite que podamos desescalar el tratamiento. Una paciente que antes habría sido sometida a una linfadenectomía, ahora quizá no hará falta, no será necesario sacar todos los ganglios de la axila porque ha habido una muy buena respuesta. ¿De acuerdo? Finalmente aquí os pongo un ejemplo de lo que es la mastectomía radical modificada, ¿vale? Y bueno, el aspecto mastectomía radical y modificada, en este caso sí, implica mastectomía junto con linfadenectomía, ¿de acuerdo? Pero insisto en que mastectomía no implica linfadenectomía y linfadenectomía no implica mastectomía. La decisión es independiente. Entonces, una vez sabemos los tipos de cirugías que tenemos y cómo hemos hecho todo el estudio para hacer el diagnóstico, llega el momento, ¿no? Ahora tenemos el conocimiento de qué cirugías hay, pero no hemos escogido qué cirugía hacemos ni qué tratamiento hacemos. Llega el momento en la consulta y en el comité médico de hacer el tratamiento más personalizado a esa persona, a esa paciente, teniendo en cuenta muchos factores, ¿no? Para decidir el mejor tratamiento, tendremos que decidir si damos o no damos un tratamiento farmacológico, si hacemos un tipo u otro tipo de cirugía en la mama y también en la axila, ¿vale? Y todo esto lo vamos a decidir según el tamaño del tumor y el tipo de tumor y si hay o no afectación axilar. Que eso, en general, cuando hay afectación axilar o tenemos tumores muy grandes, nos va a llevar muchas veces a empezar primero con una quimioterapia. También será importante cuando escojamos el tipo de cirugía que hacemos, ya sea antes o después de la quimioterapia, qué proporción hay entre el tumor y el volumen de la mama. ¿Por qué? Porque vamos para plantear una cirugía conservadora, tenemos que intentar asegurar un resultado estético al menos aceptable, ¿de acuerdo? Si yo, por emperrarme, tanto yo como la paciente, en que hay que conservar la mama, resulta que al final el resultado estético es muy malo, eso tampoco es correcto, ¿no? Tampoco será sano al final. Y los otros factores que serán muy importantes a la hora de decidir los tratamientos que vamos a hacer serán el estado general de la paciente, su edad, sus enfermedades de base y sobre todo el deseo de la paciente. Porque cada mujer, como decíamos antes, es un mundo y tiene un contexto y unos deseos y una situación. Y entonces, bueno, hay mujeres que irrespetablemente, muy respetablemente, dirán, bueno, yo sé que puedo hacerme una cirugía conservadora, esto ocupa X, pero yo quiero hacerme una mastectomía y no quiero reconstruirme, o si quiero reconstruirme, o yo, a pesar de que sé el riesgo que tiene en mi caso hacer una cirugía conservadora, me gustaría intentarlo y intento, pues, asumir el riesgo de que puedo haber márgenes afectados, etc. Entonces, todo esto son
cosas que son muy importantes comentarlas en consulta y hablarlas conjuntamente para que el cirujano pueda decir, bueno, pues mira, en tu caso es que no hay opción a hacer esto, o sí hay opción a hacer esto, o podemos hacer esto o lo otro, y es muy importante conocer, ¿no?, la opinión de la paciente, el deseo de la paciente para poder consensuar la mejor conducta y con la que la paciente y el médico se queden más tranquilos y más satisfechos, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo del tratamiento neoadyuvante, porque esto es lo que más está cambiando toda la conducta quirúrgica y de tratamiento. Como os comentaba antes al principio de todo, ¿no? Han empezado a salir muchos tratamientos quimioterápicos y cada vez hay más tendencia a darlos de inicio, ¿vale? ¿Qué beneficios tiene dar un tratamiento neoadyuvante de inicio? Pues mira, como os pongo aquí abajo, inicialmente, una de las ventajas que tiene es que podemos conseguir una reducción del tumor, ¿vale? Y que una paciente que, como veis en este dibujo así cutre que hice el otro día, una paciente que tiene un tumor bastante grande, que sería esto dibujado en rosa, incluso, por ejemplo, afectación axilar, después de hacer 4 o 6 meses de tratamiento, puede ser que ese tumor se reduzca muchísimo, incluso la axila se normalice, ¿no? Los ganglios de la axila se vuelvan pequeños y se normalicen. Esto nos puede permitir hacer una cirugía mucho más conservadora y evitar una mastectomía como haríamos en este caso si la operáramos de entrada, ¿de acuerdo? La gran pregunta es, ¿esto se puede hacer en todas las pacientes? ¿Dar un tratamiento con quimioterapia, aunque llamamos neoadyuvante, y luego operarla? Pues no, no siempre, o sí, pero no siempre conseguiremos esta reducción del tumor, ¿vale? O hay pacientes que aunque consigamos una reducción del tumor, ya por el tipo de afectación en piel o en otras zonas que tenía al inicio, ya sabemos y ya vamos a avisar a la paciente de que aunque consigamos una reducción inicial, igualmente habrá que hacer una cirugía más radical, ¿de acuerdo? Entonces, no siempre que haya una reducción es sinónimo de que podamos hacer luego una cirugía más preservadora o conservadora, pero sí que es una de las primeras intenciones. Y luego se ha demostrado con el tiempo que dar tratamientos inicialmente nos da mucha información sobre cómo ese tumor está respondiendo al tratamiento para así poder ir adecuando los tratamientos a esa paciente o incluso decidir si después de la cirugía va a necesitar más o menos tratamientos y conocer su pronóstico. Por tanto, el dar quimioterapia o hormonoterapia o tratamientos biológicos antes de la cirugía, meses antes de la cirugía, nos permite conocer muy bien el tipo de tumor que tenemos y el pronóstico de esa enfermedad. ¿Cómo elegiremos, cómo vamos a escoger la cirugía entonces? Pues es una balanza, ¿de acuerdo? Esto es que no es blanco o negro, no es un ABC, no es 2 más 2. Habrá que plantear en la consulta y buscar el equilibrio entre la seguridad oncológica y el resultado cosmético más aceptable y evitar la morbilidad en cuanto podamos a la mujer. Es decir, hacer una mastectomía por hacer, no, hay que justificarla y está justificada en muchos casos. Pero hacer una cirugía conservadora siempre para evitar problemas emocionales o morbilidad de la paciente, sometiendo a la paciente entonces a un riesgo oncológico, tampoco, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar ese equilibrio y esto es muy importante. ¿Cómo buscaremos esa seguridad oncológica y a su vez un buen resultado cosmético y poca morbilidad o buen resultado emocional? Pues siempre y cuando nos podremos plantear una cirugía conservadora, siempre y cuando podamos extirpar toda la lesión, como veis aquí, ¿no? El tumor sería lo del centro, luego hay una redonda alrededor, sería extirpar toda la lesión con márgenes de tejido sano alrededor, ¿de acuerdo? Esto solemos hacerlo en quirófano, ayudándonos con ecografía o mediante un arpón, un marcador, un marcador con un chip, con un clip que se pone a veces para poderlo detectar bien y coger tejido sano alrededor, ya que a veces cuando abrimos en la cirugía la mama, abrimos el pecho, no se ve claramente o se palpa claramente el tumor. Muchas veces nos estamos guiando con técnicas de imagen, ¿no? En el quirófano, entonces no es tan evidente. Entonces hay que intentar sacar el mínimo tejido posible, pero dejar tejido sano alrededor para que los márgenes no queden afectos. Esto muchas veces lo comprobamos intraoperatoriamente. Durante la cirugía el patólogo recibe el tejido, lo analiza
y nos dice si está afectado o no, si el nódulo está ahí todo completo o si hay algún margen cercano que tengamos que ampliar durante la cirugía. ¿De acuerdo? Siempre habrá que mirar que la proporción del tumor y el volumen y el tamaño de la mama sea adecuado. Es decir, yo lo que no puedo hacer es plantearme sacar un tumor muy grande en una mujer con una mama pequeña o incluso un tumor pequeño con un volumen de mama muy pequeño, porque sé que si saco más del 25-30% de la mama, en general, aunque haga remodelado de la glándula, incisiones y movilice la piel para que quede estético, es difícil que quede bien, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí que ya tendríamos que empezar a plantearnos la opción de hacer cirugías un poco más radicales, pero con la opción muchas veces de la reconstrucción, ¿de acuerdo? Las calcificaciones, luego saldrá este tema en una de las preguntas, ¿no? No todas las tumoraciones, como decía, son visibles por imagen, entonces hay que tener en cuenta que a veces hay calcificaciones, como explicaba al principio, que representan muchas veces el carcinoma ductal in situ, que se esparce por todos los canales como en forma de ramas y a veces ocupan mucha extensión y a pesar de que sean poco agresivos, esto puede implicar a veces que no podamos hacer una cirugía conservadora, porque no podemos sacar lo que es el nódulo principal y dejar las calcificaciones alrededor, que a veces no se ven ni por ecografía ni se pueden palpar, ¿de acuerdo? ¿Qué contraindicaciones, en qué casos no podemos hacer, no deberíamos, no, más que no, por poder al final, mira, todo nos lo podemos plantear, pero seguramente no lo estaríamos haciendo de forma correcta ni segura para el paciente, ¿de acuerdo? No sería adecuado. Pero ¿en qué casos no nos tendríamos que plantear una cirugía conservadora en donde preservemos el resto de la mama? Pues, como veis aquí, esta imagen que es bastante llamativa, ¿no? Vemos una paciente que tiene un tumor de mama localmente muy avanzado, es decir, está afectada toda la piel. Yo esta piel no la puedo preservar. Yo aquí no tengo opción a preservar, ni siquiera a reconstruir, al menos ahora. Al menos ahora. Esta piel se tiene que extirpar, tiene que marcharse, ¿de acuerdo? A pesar de que esta mujer, como os decía antes, hiciera un tratamiento quimioterápico que hiciera que esta piel mejorara muchísimo o se pusiera normal, yo a esta mujer ya le diría de entrada que después del tratamiento igualmente me voy a llevar el máximo de piel posible, porque era una afectación muy avanzada. Entonces, como seguridad, hay que hacer una mastectomía en este caso. Luego en tumores multicéntricos, ¿no? Todas sabemos que hay pacientes, o seguramente algunas de vosotras, ¿no? El diagnóstico no solo es de un solo tumor en la mama, sino que a veces, a pesar de que puedan ser pequeños, hay varios y están localizados en áreas muy distintas. Como se ha marcado aquí en verde, suponiendo que los rosas son los dos tumores, en verde marcaría la zona que yo tendría que quitar para que oncológicamente fuera seguro. Yo no puedo sacar un nódulo, luego sacar otro, porque esto implica un riesgo de que pueda haber comunicación entre ellos o de que me deje tejido y se ha demostrado que esto no es seguro. Por tanto, en esta paciente, a pesar de que tenga dos tumores pequeñitos, por el hecho de estar tan separados, seguramente tendré que proponerle hacer una cirugía con mastectomía preservadora de piel. Seguramente podré llevarme toda la glándula por dentro, conservar la piel y luego hacer conjuntamente con el cirujano plástico una reconstrucción. Mamas muy pequeñas, como os decía antes, este tumor aparentemente es muy pequeño, si lo ponemos o lo visualizamos en una mama como esta primera, que es mucho más grande, no habría problema para sacarlo si solo tuviera eso, pero en este caso, esta glándula mamaria es muy pequeñita, tiene poco volumen, por tanto, es posible que el resultado estético quede mal y que le tenga que proponer también una cirugía un poco más radical. ¿De acuerdo? Decir así, perdón, decirlo así como a grosso modo, cuando tenemos tumores más grandes de 5 centímetros, a veces ya puede estar contraindicada la cirugía conservadora, pero bueno, esto es relativo y depende mucho del volumen de la mama. Y luego cuando ha habido una irradiación previa, si es un segundo tumor y esa mama ha tenido una irradiación, ha recibido radioterapia, la piel puede estar más afectada, entonces según cómo, volver a hacer una cirugía conservadora no es posible. De hecho, si la hacemos conservadora en una mama que ya ha estado irradiada, solo lo podemos hacer cuando ese tumor mide menos de 2 centímetros, porque es solo en ese caso que los radioterapeutas podrán volver a dar radioterapia en esa mama por el hecho de conservarla. Como decíamos antes, conservar la mama nos va a conllevar radioterapia. Si son tumores de más de 2 centímetros ya no nos lo podremos plantear, ¿de acuerdo?
Más contraindicaciones de la cirugía conservadora. Esto es lo que explicaba. Aquí tenéis un ejemplo en la mamografía de lo que eran las calcificaciones. No sé, es difícil de entender a veces y de ver, pero no sé si veis aquí que hay toda un área muy blanca en el centro y que hay como muchos puntitos blancos. Estos puntitos blancos tan juntos y tan extensos, tan dispersos, son las calcificaciones. Cuando eso es muy extenso y ocupa gran parte de la mama y además los márgenes cuesta mucho definir por dónde van, ¿no? Dónde están las ramas. Yo ahí no puedo hacer una cirugía segura. Yo no puedo asegurarme de que saque esta zona y que no me deje algunas calcificaciones alrededor, porque son muy invisibles al tacto y durante la cirugía. Por tanto, aquí lo más seguro para esta paciente será hacer una mastectomía. Y luego hay el gran tema también de la extirpación del pezón. ¿Hay que sacar el pezón? ¿No hay que sacar el pezón? Eso normalmente nos lo va a marcar la distancia que haya entre la lesión y la areola y el pezón. Normalmente queremos que quede una distancia de seguridad entre 5 y 10 milímetros, 1 centímetro. Si por imagen yo veo que eso es menor en la imagen o por el tacto, seguramente me tendré que sacar la areola del pezón si el tumor está ahí detrás o las calcificaciones, por ejemplo, llegan a tocar la areola y el pezón. Eso va a ser importante, ¿no? A la hora de tomar una decisión quirúrgica, pues para luego posteriormente tener en cuenta que si yo, por ejemplo, saco de forma conservadora un tumor muy cerca del pezón y tengo que quitar el areola y el pezón, pues que luego posteriormente, o ya sea por una reimplantación de piel de otro lugar a través del cirujano plástico o con una micropigmentación tatuando la areola, pues podamos mejorar el resultado estético de la paciente, ¿no? Como comentaba, ¿qué alternativas tenemos cuando la única opción que tenemos es la mastectomía? Pues podemos hacer la mastectomía preservadora de piel y a veces de piel y pezón con reconstrucción. Esto solo lo podremos plantear si el estado general de la paciente y la patología de la paciente lo permite, porque son cirugías largas y eso no lo podemos plantear en según qué edades o en pacientes que tienen mucha morbilidad. Por tanto, si hay que hacer una mastectomía y no puedo reconstruir, pues es que no tendré una alternativa en ese caso. Siempre y cuando no haya afectación cutánea o la masa tumoral sea muy grande y tocando la piel. Es decir, yo no puedo preservar todo el tejido de la piel y la grasa que está por encima de la glándula si el tumor es muy grande y está en contacto allí, porque puedo dejar riesgo y que luego con mucha facilidad salga otra vez el tumor a pesar de en esa reconstrucción, ¿no? Y luego cuando nos planteamos este tipo de cirugías reconstructivas es muy importante tener en cuenta, junto con el cirujano plástico, si habrá que hacer radioterapia o no. A pesar de que hagamos, yo os comentaba, cuando hacemos una cirugía conservadora, mida lo que mida el tumor, normalmente lo hacemos en tumores más bien pequeños o medianos, siempre hay que hacer radioterapia. Pero cuando hacemos una mastectomía y sacamos toda la glándula mamaria, si eso es debido a que el tumor medía más de 5 centímetros, también habrá que hacer radioterapia. Incluso cuando hay ganglios afectados, a veces hay que hacer radioterapia también en todas las áreas ganglionares, ¿no? Eso puede tener una influencia importante de cara a la reconstrucción y es muy importante tenerlo en cuenta con el cirujano plástico para tomar la decisión quirúrgica más adecuada, ¿no? No es lo mismo poner una prótesis definitiva y luego tener que irradiar que quizá preservar la piel, poner una prótesis no definitiva, un expansor, por ejemplo, temporal, para una vez hecha la radioterapia podamos hacer el recambio y hacer la reconstrucción más correctamente y con los tejidos más saludables, ¿no? Entonces, todo esto son factores que hay que tener en cuenta. Por eso ahora, como os decía, mi intención no es liaros para nada, pero sí que os deis cuenta de que no es una ABC. Es decir, hay muchos factores que pueden influir, ¿vale? Desde el tipo, desde el tamaño, desde el deseo de la paciente, desde los tratamientos, cantidad de cosas. La elección, como os comentaba, aquí sí que quería insistir, de la cirugía axilar, sobre todo es independiente de la cirugía de la mama, ¿de acuerdo? Una mastectomía no implica linfadenectomía. Siempre se decide según el estado ganglionar inicial, ¿de acuerdo? Y también tras la cirugía, tras la quimioterapia. Si ha habido una buena respuesta, podemos plantear ser conservadores con la axila, ¿vale? Cuando no haya ganglios afectados en la ecografía y la biopsia iniciales, solemos plantear una biopsia del ganglio centinela y si están afectados, solemos hacer un vaciado axilar. Eso como en resumen general, ¿de acuerdo? Una vez hablado ya de todas las posibilidades quirúrgicas y de cómo vamos a ir escogiendo el tratamiento,
Mm, quería comentaros ya como para acabar las posibles complicaciones que hay en la cirugía, porque eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Que existen esas complicaciones y muchas de vosotras seguro que habéis tenido complicaciones, aunque algunas sean pequeñas, de la cirugía. Entonces, hay algunas complicaciones que son esperables y que es importante hablarlas en la consulta antes de que te operen. Es verdad que vamos todos pues muy mal de tiempo, con agendas muy apretadas. Ojalá pudiéramos dedicar más tiempo a las pacientes para hablar de todo ello, del tema de las curas, del postoperatorio, de lo que es esperable y lo que no. Y por desgracia, pues hay cosas que a veces una no se espera, ¿no? Y no sabía que le podía pasar esto, le podía pasar eso otro, ¿no? Por eso yo también aprovecho para deciros siempre que os queden dudas, preguntad, insistir, que no os queden dudas, ¿de acuerdo? Y más que basarse en lo que pone en Google o lo que me dice la amiga, que puede estar muy bien, siempre intentar hablar con el médico, con el cirujano, con quien sea, para que os aconseje de la forma más adecuada y os pueda resolver todas las dudas, ¿no? ¿Qué posibles complicaciones inmediatas podemos tener? Pues, por ejemplo, las más inmediatas, infección de la herida quirúrgica. Esto es algo que puede pasar y no es poco habitual. Que se abran los puntos, una dehiscencia de la herida quirúrgica, ¿no? Esto cuando pasa, muchas veces no podemos volver a entrar en quirófano para cerrar, porque no sería lo correcto y el riesgo de infección es muy alto y hay que esperar a que cierre por segunda intención, que el tejido vaya creciendo poco a poco. Eso puede comportar, obviamente, pues un mal resultado estético, un endurecimiento de la herida, que tarde bastante y que entonces se retrase la radioterapia. Y son, bueno, complicaciones que pueden surgir. Luego, la formación de un hematoma, de un seroma. Tenéis que pensar que cuando hacemos una cirugía conservadora y preservamos el resto de la mama o incluso en la mastectomía, queda un espacio allí, ¿no? Que nosotros intentamos suturar dentro, hay que volver a cerrar todo el tejido glandular para cerrar ese espacio, pero a veces ese espacio pues, se puede separar un punto, a veces queda mucha tensión porque no hay suficiente mama para cerrar bien el defecto que hemos dejado debido a la cirugía y todo esto puede provocar la formación de un hematoma o de un seroma, que es líquido acumulado, que forman las propias células, que a veces en la consulta habrá que drenar o incluso reintervenir con una nueva cirugía, ¿no? Dolor en la mama y en la cicatriz de la mama y de la axila. Eso también puede pasar. Pero una cosa, y eso que quiero que quede claro también, es las molestias de vez en cuando, tipo pinchazo, muchas lo explicáis, ¿no? Me noto como de vez en cuando un pinchazo, también con el cambio del tiempo, como que me tira para adentro, a veces un poco de quemazón, que sea puntual, que eso se resuelva solo, que un día sea más menos, pero que bueno, no forma parte de lo esperable en una cirugía, ya no en la mama solo, aunque la mama es muy sensible, pero en cualquier sitio del cuerpo, una cicatriz, una cirugía, pues puede dejar estas pequeñas secuelas de molestia y de dolor, porque ha sido un tejido pues que lo hemos roto, que lo hemos agredido y otra cosa es que quede un dolor crónico, persistente, invalidante. Entonces ahí sí que eso ya no es normal, ya no deberíamos aceptarlo. Entonces aquí tenemos que hacer alguna cosa para mejorar eso, ¿no? Y luego, como secuela o complicación bastante habitual, puede ser la sensación de pérdida de tacto, una parestesia, ¿no? Sobre todo en la cara interna del brazo y mama, sobre todo cuando han sido cirugías grandes, importantes, incluso preservadoras de piel, que hemos ido yendo por debajo de toda la piel y hemos ido agrediendo en esa zona, o cuando hemos hecho un vaciado de la axila, ¿de acuerdo? Incluso en el ganglio centinela puede quedar esa sensación de acorchamiento. Eso es debido a que cuando abrimos con un bisturí, rompemos los tejidos, hay cantidad de nervios pequeñitos, de terminaciones nerviosas que también se van rompiendo o se van afectando. Incluso la propia cicatrización, que es un proceso natural también del cuerpo, donde el cuerpo intenta que no quede ningún espacio abierto, va generando toda una serie de fibrosis y de células más duras que pueden afectar tanto en la sensibilidad como en el tacto de la cicatriz, que quede una cicatriz dura, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí como complicaciones más graves o más importantes y que además son más crónicas, ¿no? Os lo planteo, pues la linfadenectomía nos puede dar linfedema. Esto pasa depende de dónde lo leamos, depende de los hospitales, es muy difícil saber exactamente en cuánto, pero en general está descrito entre el 20 y el 30%, generando muchas veces disfunción, dolor, dificultad en la movilidad. De ahí la importancia de la rehabilitación y la prevención, ¿de acuerdo?
Y también decir que cada vez como el vaciado axilar lo hacemos menos agresivo, sacamos menos cantidad de ganglios y no hacemos todos los niveles, cada vez este efecto secundario es menos importante. También decir que cada vez más hacemos biopsia de ganglio centinela y menos linfadenectomía, nos lo podemos permitir en muchas más pacientes, por lo que las complicaciones eran muy poquitas. Quizás solo el 1% de las pacientes con una biopsia de ganglio centinela van a presentar un linfedema, el hecho de que se hinche, ¿no? todo el brazo y bueno, con todo lo que conlleva, ¿no? De dolor, de estética, bueno, de patología emocional, ¿vale? Luego las lesiones de los nervios, torácico largo, torácico dorsal. Aquí podemos ver el típico ejemplo que ahora os enseñaré de la escápula alada, ¿no? La escápula queda sobresalida hacia atrás. A veces esto en la linfadenectomía o en la cirugía axilar puede dañarse alguno de estos nervios que son principales y no tiene por qué ser un error médico, simplemente es que a veces hay ganglios que están afectados y están muy enganchados allí y al tener que retirarlos eso queda dañado. ¿De acuerdo? Puede haber una lesión del nervio y que genere ese efecto secundario. ¿Vale? Una complicación, que a esta la dejo para el final, los márgenes quirúrgicos. Sigo con el tema de las cicatrices y los efectos secundarios en el cuerpo. El mal resultado estético, ¿de acuerdo? Esto puede requerir una reintervención en algunos casos o tener que pasar por ir al cirujano plástico para que valore a ver si puede hacer pues lo que llamamos lipofilling, por ejemplo, sacar grasa de alguna zona de la barriga o de la pierna para rellenar algunas zonas que han quedado a lo mejor muy hundidas, muy retraídas, pues por problema de cicatrización o de que quedó con la radioterapia mucho más encogido. Es decir, hay muchos motivos que generan un problema estético y eso puede requerir una reintervención o tener que hacer lo que llamamos algún arreglo, ¿no? Que a veces no es una gran intervención, pero sí pues, una pequeña, una cirugía ambulatoria. Luego el dolor neuropático, os lo comentaba antes, ¿no? Hay dolores que pueden ser persistentes y que vienen más de la inervación en sí que no tanto no de que la cicatriz esté dura y de que cueste movilizar y de las contracturas, sino de la afectación nerviosa. Y eso a veces puede requerir tener que hacer infiltraciones, dar analgesias mucho más potentes, ir a la rehabilitación. Entonces es muy importante consultar cuando eso pasa porque es una secuela que puede llegar a ser muy invalidante, ¿vale? Entonces yo os animo a que cuando esto pase consultéis siempre. Y luego, como he comentado también, fibrosis, endurecimiento de la herida, un queloide de la herida, entonces todo eso. ¿Cómo podemos medio solucionarlo? Porque digo medio porque muchas veces el endurecimiento o la fibrosis de la herida no se van a ir nunca. ¿Van a ir mejorando con el tiempo? Pues posiblemente. ¿Se irá ablandando? Sí. Entonces, con masajes, con fisioterapia de heridas que existe y se puede hacer, con una buena hidratación de la piel, pero si este endurecimiento, esta fibrosis no genera dolor ni molestia, en realidad no se tiene que hacer nada, ¿de acuerdo? Y aquí sí que me gustaría hablar de los márgenes quirúrgicos afectados y de las ampliaciones y las ampliaciones que pueda requerir, ¿de acuerdo? Primero de todo, os pongo dos ejemplos de imagen muy ilustrativos. ¿Veis en la primera imagen de aquí, ¿no? Esta mujer se le hizo una mastectomía, o bueno, en realidad no es ni una mastectomía, es una cirugía parcial, llamémoslo hemimastectomía, no sabría bien cómo llamarlo, ¿de acuerdo? Esta cirugía, porque aquí hubo un intento de cirugía conservadora, pero fijaros que ha quedado totalmente desviada la cicatriz, retraída, la estética de la mama es muy mala y eso es una complicación, es decir, es un efecto de la propia cirugía. Aquí requeriría un arreglo y además esta señora le hicieron un vaciado de la axila y tiene un linfedema muy importante. Por tanto, aquí veis dos de las posibles complicaciones, ¿no? Un mal resultado estético. Aquí quizá habría estado bien plantear esto no es una foto del hospital, es una foto que he sacado de internet, ¿eh? Pero aquí quizá habría estado bien plantear una cirugía con una mastectomía y reconstrucción o una mastectomía directamente. Y el tema del brazo, pues bueno, esta mujer va a requerir rehabilitación. De hecho, es muy difícil revertir cuando hemos llegado a este nivel, pero bueno, con los rehabilitadores, incluso con ciertas cirugías muy específicas, a veces se puede mejorar y con la manga compresora, con ejercicio, se puede mejorar un poco el malestar y el linfedema que vemos aquí, que es muy severo. Lo más importante, la prevención.
Luego aquí vemos la escápula alada, lo que os decía, ¿eh? Ha habido una ruptura de un nervio importante, que es el que inerva esta zona de aquí, y la escápula queda alada, queda salida, y esto dificulta a veces movimientos del brazo. O sea, es una secuela que puede perjudicar bastante, sobre todo si eres una persona activa, deportista, etc. Y luego el tema de los márgenes. Aquí sí que quería, nada, entretenerme un minuto, comentaros básicamente sobre los márgenes, que en principio hacemos todo lo que consideramos necesario y todo lo que sabemos hacer para evitar que esos márgenes queden afectados. Pero pasa a veces, una complicación es que cuando venís a recoger el resultado en la consulta, resulta que cuando el patólogo ha analizado la pieza muy exhaustivamente, al milímetro, nos puede informar de que uno de los márgenes, uno de los márgenes que veis aquí quede afectado, que haya una zona del tumor que esté en contacto con un borde. Eso es una complicación que puede pasar, ¿de acuerdo? A pesar de todo lo que hacemos para que eso no pase. Cuando eso pasa, lo que hay que hacer es una ampliación, ¿eh? Es una ampliación y es volver a intervenir. Y puede ser que si esa cirugía que hemos hecho de entrada ya era muy justa, es decir, ya la habíamos hecho con un patrón conservador, pero apurando mucho, no sé cómo decirlo de una forma más formal, pero conservando parte de la mama, pero muy ajustado al tamaño de la mama, podría pasar que entonces el tipo de ampliación que tengamos que hacer ya implique una mastectomía, es decir, sacar la glándula por completo, ¿vale? Eso es todo, sobre las complicaciones. Simplemente insistir, ¿no?, en que las complicaciones postquirúrgicas, lo más importante, hay muchas de ellas que las podemos intentar prevenir. ¿Cómo? Pues con un sujetador compresivo para evitar hematomas y seromas lo máximo posible, con una buena higiene de la herida quirúrgica, consultando siempre urgencias cuando haya un signo de alarma, fiebre, hinchazón de la mama, enrojecimiento, aumento de volumen de la mama tras la cirugía, sobre todo no levantando pesos ni hacer tirones las primeras semanas, primeros meses, hacer una rehabilitación preventiva principalmente cuando hemos hecho una linfadenectomía. En el ganglio centinela de entrada no está indicado. Obviamente siempre es bueno, y eso lo suelen explicar las enfermeras especialistas en mama, ¿no?, en los días de las curas, después de la cirugía, pues que es importante a la que se pueda ya empezar a movilizar el brazo, estirarlo, hacer ejercicios, pues para que no quedarnos agarrotadas, no quedarnos con el brazo así y acabar haciendo contracturas y que luego perdamos movilidad pues por no haberlo movido antes, no por la cirugía en sí, ¿no? Entonces es importante el moverse y el rehabilitarse. Luego la buena hidratación y los antiinflamatorios que ayudan en muchas ocasiones, tanto para el dolor, para evitar contracturas, etc. Cuando, a pesar de la prevención y de la buena práctica tanto de la paciente como del cirujano, no hemos conseguido evitar ciertas complicaciones, pues ahí sí que obviamente tendremos que consultar, mirar, diagnosticar y solucionar, ¿eh? Y la solución pues pasará muchas veces pues por, como comentaba, analgésicas, infiltraciones en casos de dolores importantes, fisioterapia, rehabilitación, antibióticos e infección, o incluso reintervención, ¿no?, con hematomas grandes, infecciones grandes o malos resultados estéticos.